Hola amigos, voy a tocar primero una canción, una parte de una canción que la letra dice, con mi alabanza pelearé, pues no es mi guerra, sino la de Dios. Hola amigos y amigas que van a estar acá otra vez. Esa canción es la misma de la vez pasada. Yo creo que sí la conocen, una canción que es le llaman Guerrero. Pero era otra parte porque como que no me alcanza tocarlo todo en una porque es solamente un minuto. Y quería empezar con esta parte porque es bien importante. Yo creo que para todos en algún momento, puede ser días, semanas, meses, años, ¿no? Que uno está en situaciones así ¿no? Que uno necesita. O sea, siempre necesitamos a Dios, pero francamente a veces necesitamos entregarle todo, ¿no? Todo, porque la batalla es de Dios, ¿no? No importa qué situación estemos, en el trabajo, en los estudios, hasta a veces en las mismas familias, ¿no? Que nosotros no podemos hacer, no podemos cambiar ciertas situaciones, pero toda la batalla, toda la guerra es de Dios. Y no estoy pidiendo que ya, no, sino ¿qué hacemos? Oramos por esas personas, oramos por esas personas, ¿no? Porque, amigos, como Dios dice no sé si es la primera o segunda de Pedro, pero también está en otros libros de la Biblia, Dios quiere que todos sean salvos, que nadie perezca, que todos sean salvos. Pero no es obligatorio, las personas tienen que hacer su propia decisión, no es obligatorio. Entonces, oramos por esas personas para que sean salvas y a veces sí pasa, ¿no? A veces se convierten a Dios verdaderamente, ¿no? Y a veces no, ¿no? Entonces, pero ¿qué? Oramos por esas personas y ya, si no pasa, si eso no pasa, pues sabemos que Dios es un Dios de justicia. Y Dios no se, a veces parece que Dios se tardara, pero Dios no se tarda, amigos. La justicia de Dios viene, pero la justicia de Dios es algo tan temible, ¿no? ¿Quién quiere la justicia de Dios, no? ¿Quién no teme la justicia de Dios? ¿No? Entonces, oramos por las personas, por nosotros, para agarrar fuerzas de Dios y porque esas personas sean salvas. Y Dios, todas las guerras no son nuestras, sino son de Dios. Entonces vamos a seguir leyendo, estamos en Romanos capítulo 5. Ahora lo que está diciendo Pablo en Romanos ha llegado a la parte en que cuando ya nuestra fe, ¿no? Que la fe es lo que salva, la ley nos salva, la circuncisión nos salva, pero la fe en Jesucristo sí salva. Y no solamente que la fe salva, sino que ha explicado qué es la fe, ¿no? La fe es algo interno y externo, ¿no? Porque nosotros lo tenemos como algo súper abstracto y eso, pero no, la fe es algo interno, pero también es externo. Y el ejemplo que dio fue de Abraham, que cuando Dios le dijo a Abraham, Abraham ya tenía, no sé si tenía ya casi 100 años, y Dios le dijo, mira las estrellas, que tu descendencia va a ser tan numeroso como las estrellas, y todavía no tenía hijo, pero Abraham le creyó por dentro y por fuera. Y ahora, ahí en la Biblia no dice, pero estoy segura, por la manera que dice Pablo, y es verdad, que yo estoy segura que Abraham
fue un día a los vecinos y le dijo, sí, yo voy a tener mis hijos, no sé qué. Y los vecinos se deben haber reído porque Abraham ya tenía casi 100 años, ¿no? Pero Abraham estaba seguro, Abraham creyó completamente creyó a la palabra de Dios, a Dios, ¿no? Entonces, así es la fe, creer completamente, firmemente, ¿no? Creer firmemente en esto, en Dios, tener fe en esa cosa, ¿no? Creer firmemente que eso sí es y va a pasar. Eso es la fe, ¿no? Entonces, ahora va a ir Pablo a lo de la reconciliación, ¿no? Que como Cristo, Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo para dar su vida para salvarnos, nosotros siendo pecadores, o sea, no siendo justos, siendo injustos, Él dio su vida para salvarnos y así somos reconciliados a Dios. Ahora, reconciliación y perdón son cosas diferentes. Perdonar es de uno o una persona que te perdona, pero reconciliar es de ambas partes. Entonces, ¿qué pasa? El pecado nos había separado de Dios, estábamos separados de Dios. A través de Jesucristo, Dios, al recibir la salvación de Jesucristo, Dios nos perdona todo y somos reconciliados, porque nosotros, hay de las dos partes. Dios ofreció a su Hijo Jesucristo para que nos salve a través de su crucifixión y su resurrección, y nosotros creyendo en Él, Jesucristo, somos reconciliados con Dios Padre. Entonces ya son las dos partes, nosotros y Dios estamos juntos de nuevo. Entonces vamos a, bueno, juntos en realidad, de nuevo no, porque cuando fuimos juntos, nunca, o sea, la separación entre el ser humano y Dios viene desde Adán y Eva, ¿no? Entonces se da la unión, o sea, estamos juntos después de nunca, o sea, nunca hemos estado juntos. A través de Jesucristo es la única manera que podemos ser reconciliados con Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir leyendo. Estamos en el versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ya reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, más aún nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesús el Cristo, por el cual ahora hemos recibido la reconciliación. Por tanto, de la manera que el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres en aquel en quien todos pecaron, porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo, mas el pecado no era imputado, no habiendo ley. Pero reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la rebelión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Mas no como el delito, tal es el don, porque si por el delito de aquel uno murieron muchos, mucha más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesús el Cristo, abundó a muchos. Ni tampoco de la manera que por un pecado, así también el don, porque el juicio a la verdad vino de un pecado para condenación, mas la gracia vino de muchos delitos para justificación. Porque si por un delito reinó la muerte por causa de uno solo, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesús el Cristo, los que reciben la abundancia de gracia y de dones y de la justicia. Así que de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por una justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Porque como por la desobediencia de un hombre muchos fueron hechos pecadores, así por la obediencia de uno muchos serán hechos justos. La ley, empero, entró para que el delito creciese, mas cuando el pecado creció, sobrepujó la gracia, para que de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna por Jesús el Cristo, Señor nuestro. Vamos a quedarnos ahí. Y la próxima empezamos, si Dios quiere, el capítulo 6. Ahora, de todo eso, lo que yo agarré fue una cosa, que es que así como Adán y Eva pecaron, nuestros padres, amigos, nuestros padres Adán y Eva
somos descendientes naturales de Adán y Eva. Nosotros no venimos de Dios, somos descendientes de Adán y Eva, pero Adán y Eva pecaron y al pecar en su genética se metió la naturaleza pecadora. Entonces todos los seres humanos nacemos con esta naturaleza pecadora y en esta vida, tarde o temprano, la ejercemos lamentablemente. Esta naturaleza pecadora la ejercemos en esta vida. Y eso nos separa de Dios. Pero Dios entregó a su Hijo, pagó por nuestros pecados. Nosotros creemos en Jesucristo, somos reconciliados con Dios Padre. Y Dios Padre se vuelve nuestro Padre. Entonces, así como Adán pecó, y así todo el mundo heredó esta naturaleza pecadora de Adán, todos heredamos eso, todas las personas, hombres y mujeres, todos, aquí lo dice, está en la Biblia, todos heredamos esa naturaleza pecadora, todos somos pecadores, así este hombre Jesucristo, Dios hombre Jesucristo, murió él siendo justo, murió por nuestros pecados y nosotros al creer en Él, por Él somos hechos justos. O sea, por uno entró el pecado y por Jesucristo, por Adán entró el pecado y por Jesús entró la salvación, la gracia y la salvación. Entonces, me quedo con esto y si Dios quiere seguimos mañana con el capítulo 6. Chao.